Buenas tardes, amigas y amigos. Una vez más, su servidor, el ingeniero Vicente Magro, para compartir qué debemos hacer ante una fiscalización del plan de vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo. Lo que tenemos que entender que todas las resoluciones ministeriales y toda la parte legal que nos da el plan de vigilancia son estrictamente de prevención al contagio para evitar que continúe esta pandemia. Entonces, ¿qué podemos decir nosotros? Nosotros vamos a ver que el objetivo de la fiscalización es evitar el contagio. Y para ese tema, la fiscalización se basa en garantizar, ¿no?, que el plan que se ha realizado se cumpla. Garantizar que los medios de control que menciona el plan se cumplan. Que garantizar que lo que está levantado al SIS-COVID, de acuerdo a su registro, sean datos reales y estén aterrizados en el campo, a través del plan. Por eso hay que entender dos cosas: que el plan está en el sistema virtual, está en el sistema SIS-COVID, al alcance del Ministerio de Salud, al alcance del Ministerio de Trabajo, al alcance de la autoridad local, lo que es la región y son los municipios. Y ellos van a fiscalizar este cumplimiento para garantizar y para prevenir que no haya contagio, que ese es el espíritu, en el fondo, de este plan. Entonces, ¿qué podemos decir nosotros? Para nosotros entender en qué consiste esta fiscalización, ellos se van a basar en estas normas que han sido establecidas, en estas normas legales. Entonces, nosotros vamos a ver que, por ejemplo, vamos a ver 5 tipos de trabajo en función a la cantidad de personal que tenemos. Si tenemos hasta 20 trabajadores y no tenemos SSTR, o no utilizamos el SSTR, es el tipo 1, que solamente es el empleador el responsable. Si tenemos hasta 20 trabajadores y utilizamos el SSTR por tener algunas actividades de alto riesgo, necesitamos al empleador y un enfermero. Si tenemos de 21 personas a 100 personas, es el empleador más un enfermero. Y si vamos al tipo 4, diríamos de 101 personas hasta 500 personas, entonces ya hablamos de el enfermero, el responsable del trabajo y un médico. Y de igual manera, de 500 a más, hablamos del empleador, hablamos del enfermero y hablamos del médico. Entonces, como ustedes ven, a mayor exposición, a mayor riesgo, mayor control. Cuando el riesgo es menor, el control es menor. Y hay que entender que en este caso igual, cuando el riesgo es bajo, hablando, cuando no tenemos hasta 20 trabajadores y no tenemos trabajo de alto riesgo, el tema del examen serológico es potestativo. Tal es así de que no te pueden exigir que tengas un examen COVID, en este caso del serológico, para demostrar que estás sano. Es potestativo, y es así lo que dice la ley. Ok, entonces, ¿qué es lo que fiscaliza? ¿O qué es lo que nos van a fiscalizar? Que lo que dice en la estructura del documento, en función a lo que dice el decreto, diré, la resolución ministerial 239, con su modificación 265 y su modificación 283, nos van a revisar todo lo que dice exactamente en el documento. Nos va a exigir exactamente lo que dice este documento. ¿Para qué? Para poder contrastar si lo que está en el SIS-COVID está en el campo, está aplicado. Ok, entonces, ¿qué podemos decir? Lo primero que vamos a ver
son los datos de la empresa. Al ver los datos de la empresa, nosotros vamos a ver cuáles son esos datos generales que está inscrito en la SUNAT, y obviamente de la ficha RUC se va a constatar ese hecho. Luego hablamos de los datos del lugar de trabajo. En los datos del lugar de trabajo vamos a ver exactamente, físicamente, de qué área estamos hablando. Vamos a ver cuál es el aforo de nuestro trabajo en forma normal. Y ahora cuál es el aforo en estas condiciones de emergencia, que son diferentes. Que máximo debe estar al 50%. Pero en muchos casos es mucho menos del 50%. De igual manera, vamos a ver los servicios de seguridad, ¿no? Entonces, ¿qué servicios tenemos? Tenemos servicios de desinfección de manos, de pies, de EPP, ¿no? Entonces, servicio de capacitación virtual. Todos esos temas también son fiscalizados según lo que nosotros hemos establecido como medio de control en nuestro plan. Entonces, cada riesgo tiene un tratamiento diferente. De igual manera, veamos la introducción, el alcance, nos alcanza a nosotros, los titulares, a las personas que trabajan, a lo que hemos contratado, y a los terceros que nosotros también lo contratamos o tienen una interacción con nosotros. Ahora, de igual manera, vamos a ver la base legal de acuerdo a cada sector, porque cada sector tiene una base legal y tiene una cierta orientación y tiene ciertas particularidades para nosotros ejecutar este plan. Entonces, eso también va a ser fiscalizado en función a su aplicación del sector. De igual manera, vemos un poco las definiciones y también, ¿no? Vamos a ver la nómina de los trabajadores. Y en la nómina de los trabajadores vamos a ver los datos, su edad, nombre completo, su correo electrónico, su teléfono, su cargo, ¿no? Su cargo en el que trabaja, para poder determinar nosotros que fácilmente, si tuviéramos un evento, fácilmente comunicarnos con ellos. Ahora, en el punto 10, que es según lo que yo he desarrollado en mi índice, ¿no? Que es un índice con algunas variaciones, pero cumple el requisito mínimo, lo que pide la resolución ministerial 239, hablamos del procedimiento, ¿no? De prevención, y ahí entran los 7 lineamientos. Los 7 lineamientos que nos dice la 283, que es la última modificación de la 239. Entonces ahí nos habla de los 7 lineamientos, y estos lineamientos tienen que estar acordes al proceso que nosotros entramos. Desde el momento que ingresa la persona, llega al lugar de trabajo, dónde es su recepción, dónde se desinfecta, cómo ingresa, cómo realiza sus trabajos, y obviamente cómo hace su desinfección de su mano, cómo hace desinfección de su zapato, cómo hace desinfección de su ropa o de su EPP. Todo esto está enmarcado en estos 7 lineamientos. Y en el primer lineamiento habla de limpieza y desinfección. Entonces nosotros tenemos que demostrar de qué manera se hace su limpieza, de qué manera se hace su desinfección, de qué manera eliminamos la probabilidad de ser portador del virus, ya sea en la mano, o sea en el calzado, o sea en la ropa. De eso se trata. Prevención para evitar el contagio, el posible contagio. Entonces, de igual manera, vamos a la evaluación de la condición de salud del trabajador. Entonces, ahí se evalúa si el trabajador realmente está sano, se le saca su prueba, se le toma sus declaraciones juradas, y obviamente garantizamos que el trabajador esté ingresando sano a nuestro lugar de trabajo. Entonces, esa es la intención. Entonces, hay que demostrarlo esto en la vigilancia médica, que lo vamos a repetir de la misma manera. Luego vamos a lavado y desinfección de manos. ¿Cuál es nuestro sistema de lavado de manos? Tenemos un champú, tenemos nuestro papel toalla para poder secarnos, tenemos la infraestructura necesaria. Entonces, si nos estamos lavando, ok, o nos desinfectamos. ¿Con qué? Con alcohol.
Entonces vamos a ver si tenemos esa facilidad desde el ingreso, cómo estamos haciendo, y cada vez que nosotros tengamos y toquemos una superficie desconocida, deberíamos de desinfectarnos. Entonces deberíamos nosotros de tener en cuenta que ese factor es lo que nosotros tenemos. Ok, entonces seguimos pasando, hablamos de la sensibilización. Y cuando hablamos de la sensibilización, debemos de tocar estos temas, ¿no? De nuestros sistemas, todo tiene que estar implementado. Que el plan de vigilancia en PDF debe tener todo trabajador para garantizar su conocimiento y para garantizar que la persona conoce los riesgos y lo puede controlar. Y de esa manera evitamos que la persona se pueda contagiar. Todos estos temas que estamos mencionando son auditables. Son auditables, son obligatorios, son mandatorios, porque así lo dice la ley. Luego de eso hablamos de la protección personal. Entonces, lo que sí es obligatorio es la mascarilla, pero lo que son los lentes, lo que es la protección facial o el full face y el guantes es según el riesgo. Si el riesgo es mayor, tenemos que usarlo. Si es un riesgo bajo, solamente la mascarilla. De igual manera esa mascarilla, si el riesgo es mayor, tendremos que utilizar una mascarilla quirúrgica, no va a ser la común. Y finalmente, lo que es la vigilancia de salud del trabajador. Entonces la vigilancia, nosotros tenemos que conservar como mínimo la declaración jurada, ¿no?, del trabajador de las enfermedades vulnerables, la declaración jurada de no tener un familiar cercano, un vecino o algún contacto con alguna persona cercana, la prueba serológica, su evaluación médica antes de ingresar al trabajo y su control de temperatura. Y eso es lo mínimo que debe de tener en vigilancia médica para nosotros cumplir los 7 lineamientos según lo dice la ley. Y esto es totalmente fiscalizable y es lo que nos van a auditar y nos van a fiscalizar los fiscalizadores, como ya hemos mencionado. Puede ser Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud o gobiernos locales, región o municipios. De igual manera, pasamos nosotros a las responsabilidades. Entonces, cuando el riesgo es tipo 1, como hemos tenido el tipo de trabajo tipo 1, solamente el gerente general. Puede haber un asesor y el personal operativo puede ser 1, 2 o 3, no hay más. Entonces, solamente son las personas que son responsables de ese trabajo, del plan. Entonces, si obviamente la empresa es de mayor cantidad, hablamos de 100, hablamos de 500 a más, la parte organizacional crece, las responsabilidades crecen, entonces hay más funcionarios que están a cargo y el órgano rector para hacer cualquier cambio y aprobación es el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ok, entonces también hablamos del presupuesto. De acuerdo a la norma y de acuerdo a la ley, dice que el presupuesto mínimo para calcular es 2 meses, pero optativamente se puede considerar un presupuesto hasta fin de año o 6 meses. ¿Para qué? Para poder tener una previsión de gastos que se va a tener de la inversión para evitar que nuestra gente se contagie. Y luego lo que es el seguimiento y aprobación tiene que ser a través del comité. Y si no hay un comité, el comité o la persona que aprueba es en este caso el propietario o el dueño del negocio, que es la persona responsable. Y finalmente, el procedimiento de regreso e ingreso, solo este tema aplica cuando hemos vuelto al trabajo, estamos regresando al trabajo y estamos volviendo a entrar al trabajo. Pero ya después, nosotros de haber trabajado, este procedimiento ya no aplica porque es un tema de vigilancia. Este procedimiento aplica generalmente para los trabajos que trabajan con sistema, un 14x10, un 20x10 o un 7x7, no sé, diferentes sistemas que existen. Para ellos sí aplica porque salen de su trabajo y están prácticamente en la sociedad haciendo diferentes cosas y regresan al trabajo. Para ellos sí aplica este tema del procedimiento. De igual manera, en todo plan nos consideramos los anexos. Y entonces en los anexos hablamos de todos los temas que hemos hablado, de todos los sistemas que hemos hablado, y esto es diferenciado en función al sector que también se trabaja.